It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural, muy bienvenidos a Los Silencios de Phantom, donde contamos con Daniel Gorostiza para hablar de la primera película de un gran cineasta hispano-chileno. Ya muchos sabrán de quién estamos, de quién podemos estar hablando, que es una especie de medio terror, medio thriller y sobre todo tiene muchos elementos propios de lo que se llama el metarrelato o el metacine, y en breves veremos por qué. La película es del año 96. Curiosamente, se produce el mismo año que una de las películas más aclamadas por esta especie de subgénero del metacine, que es la película de Scream de Wes Craven. Y realmente pues tiene muchísimos parecidos con esa película, bebe de ciertas influencias muy parecidas, y yo creo que en parte sirve como un homenaje también a esas grandes películas que marcaron un poco el nacimiento del psychothriller y bueno, del slasher también, por otro lado. ¿Cómo se titula la película, Daniel? Para no hablar yo tanto. Bueno, pues la película se titula Tesis y es de Alejandro Amenábar, que aunque había hecho varios cortos antes, pues es su primer largometraje. De hecho, creo que esta película al principio tuvo algún que otro problema para producirla, pero le pasaron uno de sus cortometrajes al director José Luis Cuerda. No sé si es gallego este señor o no, me parece que sí. Creo que sí. Y vio uno de sus cortos y dijo, este muchacho es bueno y tal. Y entonces pues le produjo Tesis y varias películas más. Y además, como Amenábar es un poco rollo tu querido John Carpenter, quiero decir que dirige, escribe, compone las músicas, creo que en alguna película de Cuerda, por lo menos en La lengua de las mariposas, la banda sonora se la compuso Amenábar, y en esta en concreto la banda sonora la hace Amenábar. Creo que en todas sus pelis, menos en una, él se hace las bandas sonoras, aparte de generalmente coescribir el guión cuando no escribirlo totalmente y tal. Entonces es un poco así un cineasta bastante completo. Sí, en esta película acabo de ver lo de Cuerda y no es gallego, es de Albacete, pero era de Albacete. Pero probablemente tuviese algún familiar o orígenes gallegos o algo, porque no es solo una película que hace sobre Galicia, sino por lo menos dos. Una es la de La lengua de las mariposas y la otra es la del bosque animado. Y seguro que a lo mejor tiene alguna más de Galicia, digo. Y lo de Amenábar sí, es cierto. A mí me llamó la atención cuando vi los créditos, que ponía en los propios créditos que él había producido la música. Es decir, era el director, el compositor musical, y aparte de eso era el guionista también. Y Cuerda era el productor. Y aparte de productor, salía varias veces más en la ¿cómo se dice? En los créditos, haciendo con otros papeles y demás. Que bueno, es curioso, ¿no? Porque curioso no, quiero decir que es importante que alguien como era Cuerda en esa época, pues que haga contar con su apoyo, porque siempre fue una figura en el cine español bastante importante. Entonces es una manera de lanzarte ya, de empezar a lanzarte a la fama, porque claro, el que sepa un poco de cine en la época, el que supiese un poco de cine en la época español, pues ve que está Cuerda ahí como productor y dice, bueno, si la produce Cuerda, la película no puede ser mala, ¿no? Es lo que pasa un poco ahora con, ¿cómo se llama? Con Ty West y con este otro, con Sam Raimi. Vemos muchas producciones producida por Sam Raimi o por Ty West. Claro, eso es un reclamo que te dice, claro, esta película tiene que ser buena. Claro, el problema es que no, muchas de las que producen son muy malas. Pero muy mal. Las que dirigen suelen ser buenas, pero las que producen no suelen ser tan buenas. Y la película es interesante en el sentido también, es muy curioso que en la propia película se hace una especie de crítica al propio cine español. No sé si te acuerdas, uno de los profesores, me gusta mucho el actor que hace de segundo profesor, que sigue vivo el señor, debe tener 80 años, una cosa así. No me acuerdo ahora de su nombre, pero fue de los que más me gustó en la película. Me recuerda a Wes Craven y me recuerda
No sé si te acuerdas de Smoke. Me recuerda al protagonista, no al fotógrafo, no al tendero, al otro, al que es escritor. Me recuerda mucho a él, la forma de hablar, el físico y demás. Bueno, pues lo que quería decir es que este señor está dando una clase de cine porque está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación o Audiovisuales, una cosa así, están estudiando cine, y el señor dice pues que el cine español que no tiene industria, que no vale para nada y que tienen que empezar a cambiar las cosas porque no le dan a la gente lo que les pide y tienen que empezar a imitar el modelo americano, pero no lo quieren imitar. Y es una manera de hacer un poco crítica a lo que el propio cine español estaba viviendo, ¿no? Bueno, hay que tener como cuenta también que la película de Amenábar, yo te lo comenté el otro día, esta y muchas en general, aunque porque la forma del guión y todo ese rollo es más estilo europeo, porque las películas que se hacen en Europa suelen tener guiones más potentes. Pero a la hora de contártela, esta película es estilo americano total, o sea, tiene un ritmo más rápido. El cine europeo suele ser más pausado y tal. Y es un poco eso. Pero también aparte de eso, es que la película es que es muy meta para empezar porque están en la facultad de cine, pero no me acuerdo cómo se llama, si era Ciencias de la Información o algo así. Sí, algo así. Creo que es en la Complutense. Sí. Creo que sí. Pero es de donde han salido muchos de los cineastas españoles y tal, y entonces pues, porque es que para empezar por allí, no hay una carrera de cine en España. O sea, yo por ejemplo conozco directores de andaluces que se han tenido que ir a estudiar a la Escuela de Cine de Cuba, porque aquí no hay una escuela de cine, o sea, ya empezamos mal. Entonces tú para hacer películas te tienes que meter en la Facultad de Ciencias de la Información para aprender el rollo de las cámaras y tal. Digo, claro, pero es que esto no es cine, pero bueno, es igual. La cosa es que es una película de cine que se hace en la facultad donde se estudia cine. Además, la tesis de la protagonista es sobre la violencia y tal y cual, y entonces ella quiere ver películas violentas y tal. O sea que es totalmente metacine total, pero todo con un ritmo muy americano, y además al final te hace una crítica sobre, hombre, al público hay que darle lo que quiere ver, pero tampoco pasarte, o sea, porque hay gente que, y eso es un poco lo que sale en la película, que le gustan las snuff movies estas, que son películas que por desgracia existen, donde personas torturan y matan a otras personas, claro. Eso tampoco se lo vas a dar, pero entonces tiene que haber unos límites, pero sí es verdad que al público le tienes que dar un poco lo que pide, porque si no, a ver, tú estás pagando una entrada o lo ves en una plataforma de streaming, me da igual, pero estás pagando un dinero encima que a mí también me gusta el cine de autor y las cosas diferentes, pero también de vez en cuando pues te apetece una película que tenga lo que quiero decirte, por decirte una tontería muy tonta de hecho. Y una vez vi en Netflix una película de Jackie Chan, digo, fabuloso, artes marciales a tal, porque a mí me gusta ese género. Pues el tío hacía de un señor normal que no sabía de artes marciales. Y la película estaba bien y estaba entretenida, pero claro, yo decía, tío, me habéis engañado. O sea, yo había venido a ver una cosa y ahora me veo la película de un inmigrante chino en Japón al que tratan muy mal, que la película no estaba mal, pero claro, era en plan de... Claro, esas cosas no las puedes hacer con el público, o sea, las puedes hacer una vez, pero la segunda vez que se la haga, no. Y es un poco lo que pasa con películas españolas a veces. De todas formas, últimamente han salido directores muy buenos aquí en España. La prueba es que muchos de ellos ahora trabajan en América. Sí, el propio Amenábar trabajó casi mitad y mitad, ¿no? Mitad América, mitad, coproducciones españolas, americanas. Es muy llamativo lo de las snuff movies, porque hay una película que a mí me gusta muchísimo, que es de uno de mis directores favoritos, cuando no se le va la olla demasiado, porque tiene algunas películas que son complicadas para ver, que es David Cronenberg, que nos sacó una película no hace mucho, que ya tiene sus 80 y algo de años,
La película es Videodrome y Videodrome básicamente la trama central se centra en, bueno, se gira en torno al tema de las snap movies, pero aquí son snap movies que van muy muy lejos y realmente lo que nos venden, que el protagonista es James Wood, que es un productor de televisión que busca pues el producto para entretener de la mejor manera a las masas y que sea algo muy fuerte y muy, muy intenso, pues realmente lo que va a darles son snap movies de descuartizamientos, de asesinatos, de todo. Y llega la paradoja de que, claro, lo que se ve en la televisión en este caso a través de las cintas de vídeo, está completamente deshumanizado, únicamente se convierte en un show, en un espectáculo. Entonces la gente no tiene ningún tipo de empatía hacia esas personas que están siendo asesinadas, que son personas de verdad. Y bueno, pero Videodrome ya luego va por otros derroteros, con otras cuestiones más complejas, pero aquí se produce un poco lo mismo, ¿no? Hay un grupo de personas dentro de la facultad, intelectualillos, ¿no? Tenemos por ahí, tenemos un depósito de películas muy oscuro que yo estoy seguro que a Phantom me encantaría. Prácticamente yo creo que no saldría de allí. Películas de lo más turbio que puedes encontrar, ¿no? Encontrarías desde Charles Chaplin hasta snap movies de Birmania o de Madagascar o de donde sea, de lo más horrible. Y tenemos ese grupo de personas que se dedican un poco a ir captando a otras personas que están por ahí por la zona y grabar snap movies con ellas. Porque realmente ellos tienen una especie de público, tienen una especie de mercado y ellos lo que quieren es darles ese producto. Y vemos cómo las propias personas que están haciendo eso, que están cometiendo esos actos, que son así... Bueno, un poco de spoiler voy a hacer, asesinatos y maltrato y de todo, violencia pura, que como que no tienen ningún tipo de empatía hacia sus víctimas, que no les importa matarlas, no les importa torturarlas, porque únicamente ellos lo que les interesa es hacer este tipo de película. Y aquí ya nos volvemos otra vez a Scream, ¿no? Realmente, aunque en la primera película se busca un cierto tipo de venganza, hay una finalidad cinematográfica muy clara, que es que se quiere grabar lo que se hace y se quiere hacer de una manera concreta. Y es uno de los principales móviles. Y por eso esta película, la de Tesis, me parece tan inteligente porque es capaz de mezclar todo eso, mezclarlo bien y hacer una película nueva que no tiene, entre comillas, nada que ver y en un entorno diferente. Sí, la verdad que está muy bien y además ganó varios Goyas con esta película y es muy interesante. Y bueno, tú has hablado de nuestro querido The Phantom. En esta película hay un The Phantom, de hecho, que es, digamos, el amigo friki del cine que ayuda a la protagonista en ciertos momentos de la película con todo este tema, que además hay un detalle, esto lo explicaré para que el público nos entienda. Nuestro amigo The Phantom es una persona muy de fijarse en los detalles que nadie se fija, pero gracias a eso en la película él se da cuenta, que es la escena esa que le dice, fíjate los cortes que hay entre una escena y otra, o sea, los saltos, que eran muy pequeñitos, dice, esto lo han cortado. ¿Y por qué lo han cortado? Pues, bueno, no voy a desvelar por si alguien no ha visto la película, pero es una cosa importante y se debe a que este personaje es un poco Phantom y le gusta fijarse en esos detalles que probablemente, bueno, si estás estudiando en la escuela de cine a lo mejor, pero a lo mejor tú y yo no nos dábamos ni cuenta, sino que pensábamos, qué mal está la cinta esta, ¿no? Que da saltos y tal, no que alguien premeditadamente ha cortado trozos de la película para que no se vea lo que no se tiene que ver. Pero sí es muy interesante todo este debate alrededor del cine, de las snap movies, de todo ese tipo de cosas, porque al final es eso, igual que he dicho que al público nos tienen que dar lo que pedimos, ¿no? Ya que está, porque al final es una industria del entretenimiento. Es como si tú vas a un restaurante y le pides ahí una hamburguesa y te trae un perrito. Pues claro, no es así. Pero bueno, también tiene que haber una serie de límites, porque yo no quiero ponerme aquí moralista ni nada de eso, bueno, no soy quien, pero nosotros nos solemos dar de muy avanzados, de que fíjate lo que hacían en tiempos pasados y tal y cual, y
qué bárbaros y tal. Yo creo, y a lo mejor me equivoco, espero equivocarme, que si ahora alguien le diera no puede porque es ilegal, pero si le diera, ponte que en algún sitio del mundo se legaliza o el tío tiene tanto dinero como para comprar un gobierno y dice vamos a hacer combates de gladiadores, yo creo que eso tendría su público. O sea, la gente iría por el morbo de ver dos personas ahí, aunque no fueran combates a muerte, pero ahí con armas pudiéndose herir y tal, porque realmente los combates de gladiadores la mayoría no eran a muerte, eran a herirse un poco y ya está, pues los gladiadores costaban. Pero eso, a herirse, aunque solo fuera a herirse, mucha gente iría para verlo por el morbo de... Entonces, claro, tiene que haber un límite. Entonces, pues, yo creo que lo que plantea la película de este tipo de películas donde se tortura y tal, y se mata, pues, hombre, eso no. Que de hecho, y ya te dejo, al final... Cuando sale el programa ese de la tele donde se está hablando de lo que ha pasado y todo eso, da una advertencia al público de que van a poner unas imágenes, o sea, van a poner en la tele un fragmento o incluso entero un vídeo de eso, advirtiendo y todo lo que tú quieras, pero dices tú, hombre, no sé, a mí con que me lo expliques no hace falta que me ponga, pero claro, la audiencia, entonces te pongo el vídeo porque yo sé que mucha gente lo va a ver. Claro, es que lo que quiere la televisión es el morbo, el sensacionalismo, los clics rápidos que diríamos ahora, ¿no? Ellos quieren audiencia, claro, y vemos una imagen muy curiosa en un hospital, todo el mundo así, enfocado, embobado en la tele. Justo la idea que acabas de decir de los gladiadores, te va a sonar a risa, pero hay un director que le gusta muchísimo a The Phantom y a David, que se llama Lucio Fulci, que tiene una película que va justamente sobre eso. La película creo que no es muy buena, pero la idea está ahí. Pero justamente va sobre eso, lo que lo lleva mucho más allá. La película se llama Roma 2700 o algo así, es como una Roma del futuro y se televisan esos combates de gladiadores futuristas. Bueno, un peplum extravagante del amigo Fulci. Pero bueno, la idea es esa. Y es que hay otro asunto también curioso que se puede ligar con la película, y es que a finales de los 90 en España, probablemente en otros países o incluso se hacía antes en otros países, se empiezan a llevar a cabo y a producir estos reality shows, ¿no? Estilo Gran Hermano y demás. Y se empieza a establecer un debate en la propia televisión. Y yo me acuerdo de verlo grabado, porque obviamente, pues en el 2001, pues a esas horas no podía ver la televisión porque era muy pequeño, y si la podía ver estaba viendo otra cosa, porque mis padres no me iban a poner eso. Y me acuerdo que empezaba todo el tema de Gran Hermano y habían organizado un debate que lo llevaba, la moderadora era Mercedes Milá, y había partidarios de lo que es el reality show y Gran Hermano, y luego había los detractores, y entre ellos estaba Gustavo Bueno. Y Gustavo Bueno siempre destacó por ser un bruto al hablar. Un tío muy inteligente, con mucho bagaje, desarrolló un sistema filosófico propio y todo lo que quieras, y tiene un montón de seguidores, pero el tío era un animal. El tío, y si te tenía que insultar, te insultaba, le daba igual. Era así, estilo Jiménez Los Santos, un poco más inteligente. O, bueno, un poco no, bastante más inteligente. Y claro, el tío decía que los reality shows que no se podían hacer, porque iban completamente en contra de la dignidad del ser humano, porque llevaban al ser humano a ciertos límites, lo intentaban pues denigrar de cierta manera, y como que se estaban intrometiendo completamente en su privacidad, en su vida privada. Y él decía que de ninguna manera que esto se podía hacer, que esto era pues televisión para, lo decía así tal cual, televisión para estúpidos, para imbéciles, que esto era una auténtica vergüenza. Y realmente tiene un poco que ver, porque los realities, claro, en Gran Hermano, pues a ver, sí, se ve lo que haces en tu día a día y con tus cosas, y te ponen pruebas bastante raras y bastante exigentes. Pero tú ya te metes en otros realities estilo Supervivientes, algunos realities que hay en Estados Unidos que son bastante extremos. Obviamente a la muerte yo creo que no ha llegado ninguno, pero estamos, desde ese momento que se empezó todo esto hasta ahora, estamos a un paso de meternos en combates de gladiadores, como decías tú. O sea, que es un tema que estaba muy presente en la época y que cada vez estamos explotando más. Incluso tenemos esta serie ahora del Juego del Calamar, que es un poco el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces es ese tema, ¿dónde están los límites que a veces no queda muy claro, por lo menos para otra gente? Y luego aparte, pues
lo que tiene también esta película, que lo mezcla todo con una especie de, aparte de su parte de terror y eso, yo lo veo un poco como un psicothriller en cierta forma, que tanto se popularizaron en los 90, porque ya vemos la cosa desde todos los ángulos, no solo la protagonista, sino también la persona o personas que estén metidas en el tema este de los vídeos y tal. Y la verdad que le da un toque bastante interesante. En esa, la década de los 90 sacó bastantes buenas películas en todo el tema que es psicothriller, porque tenemos cada una a su rollo. Seven, El silencio de los corderos, tal, o sea que fue una época bastante buena para ese género, y al parecer también, creo yo, un poco para la metacrítica. Quizá pasamos un poco de los coloridos años 80 y tal y cual a como cuando uno se hace mayor y dice ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues parece ser que la década de los 80, digamos que los 80 fueron la juventud, el tal y cual, en el cine. Bueno, también había películas oscuras, pero todo más. Y los 90 en ciertos ámbitos fue un poco más, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Entonces, pues, hay películas muy metas como esta y psicothrillers bastante interesantes, porque quizá aquí la gracia de eso esté en, como ya he dicho, no solo en la intriga, que está bien, sino en los personajes que te encuentras, o sea, el Phantom, el profesor que tú has hablado, otro chico que sale en la película, que es este actor que ahora no me viene el nombre, que también sale en Abre los ojos. Sí, es el Eduardo Noriega, ¿no? Era Eduardo Noriega, sí, que es un actor que me gusta bastante. Y claro, pues ese tipo de cosas, porque aparte de eso, claro, yo esto te hablo cuando la vi la primera vez, cuando yo escuché el nombre, digo, este es, aparte de lo que pueda ser o no, que es lo que lo descubre al público, digo, este es el típico pico madrileño, porque llamándose Borja, yo lo siento mucho, que supongo que también habrá gente de clase obrera que le ponga a sus hijos Borja, pero normalmente cuando tú te encuentras a una serie de personas con una serie de nombres muy específicos, puedes decir, este tribu es el típico pijo y es evidentemente. Lo que pasa es que a lo mejor también es más cosas. Pero aparte de eso, su pijo, su fachada, su casa, donde sus padres solo van en verano y yo me voy los fines de semana, o sea, todo una cosa o sea que tiene ese detalle también de un poco de la realidad cotidiana. Sí, al chaval ya lo presentan desde el primer momento como un pijo madrileño. Bosco se llamaba, ¿no? Algo así. Sí, el nombre ya también. Bosco Velasco se tenía que llamar, entonces ya es del barrio de Salamanca. Sí, es cierto, es una suerte de psicothriller, quizá también medio noir en algunas partes, aunque quizás no tanto porque, bueno, tampoco hace falta la policía en el noir ni los detectives, pero aquí falta bastante, quizá quitando unas escenas muy concretas no aparece en absoluto. Y sí, es del estilo así, Seven, El silencio de los corderos, El fin de los días, se puede considerar también. Películas incluso tiene una atmósfera así parecida al Cuervo, son películas siempre oscuras, medio depresivas, las calles, pues es que aunque no hagan nada, te ponen los planos de las calles y tú ves las calles y te transmiten como tristeza, como melancolía, incluso una cierta suciedad, como El día de la bestia, que tiene una estética bastante parecida, aparte es en Madrid también. Y ¿qué iba a decir? Ah, sí, luego también se usa bastante la lluvia. La verdad es que en la película pues debieron de grabar los 2 únicos días en los que llueve en Madrid. Bueno, llueve más, pero tampoco muchos más. Y sí, pero luego hay otros personajes que sí no se usan demasiado y creo que salen en la película pero no aportan demasiado. Por ejemplo, los padres de la chica tienen un papel un poco que los meten en la película y de repente como que no hacen falta, pero les meten un rato en la película. La hermana también tiene un papel un poco apagado. Está muy bien cómo presentan al amigo de la chica, que bueno, tienen una especie de deseos el uno hacia el otro un poco raros, en esa guarida en la que vive, ¿no? En la típica casa que tú esperas de este típico friki, que recuerda un poco si viste Scream 6, la última de Scream, recuerda un poco a la casa que sale del primer tío, que empieza a decir que le suspendieron el examen de YAL
o no sé qué, o le pusieron un 5, no, un 5 le habían puesto. Todo así con pues elementos propios del cine, pero cine tirando a oscuro, pósters, todo lleno de cintas, todo hecho una mierda. Es más, tiene un póster, no sé si te acuerdas, si te fijaste, de Raza de Noche, el colega. No me acuerdo de más, pero me quedó ese marcado. Y es básicamente lo único que hace el hombre. Y hay que decir también los actores recordar los actores que tenemos por ahí, ¿no? La protagonista es Ana Torrent, que ya debe tener, ¿cuántos años tendrá? 60 o por ahí ya. Sí, 58 años. Tenemos a Fele Martínez, que creo que es el que hace del friki, por decirlo así. Eduardo Noriega, que es el que hace de Bosco, que luego participa en esa película de Abre tus ojos, y es el que sale en el Espinazo del Diablo, si mal no recuerdo, ¿o no? Sí, es el que hace del malo, sí. Sí. Tenemos a Miguel Picazo, que es el señor que primero es el que le lleva la tesis a Ángela. Personaje muy interesante. Me gustaría que hubiese tenido más presencia en la película. Pero bueno, la situación en la que se envuelve pues tampoco está mal desarrollada. Javier Elorriaga, también lo tenemos por ahí. Y bueno, algunos más también. Y la película... Sí, perdón. Pues no, solo era un apunte. Javier Elorriaga es el que te ha gustado a ti tanto, el profesor ese... Sí, pues sí, bueno, que debe ser vasco, porque aquí el nombre pone Xavier con X y con B, probablemente sea vasco. La película costó 700.000 euros y recaudó 134 millones de pesetas, que ahora mismo no sé cuántos euros son, pero ¿cuántos euros serán? Yo también lo tendría que calcular, pero la cosa es quedarse con la proporción, lo que pagaron y lo que recaudaron. O sea, la película les salió, a ver, 500.000 euros son o sea, 500.000 pesetas eran como 3.000 euros, una cosa así. O sea, les costaría, no sé, 4.000, 5.000 euros y se llevaron 130 millones de pesetas. Eso es un éxito rotundo. No se te escucha. Sí, perdón. No, pues no salió rentable. ¿No? Son 260.000 euros. Eso es lo que ganaron. No, esto tiene que estar mal. No, esto está mal. No, hombre, no, 700.000 pesetas, no, o sea, un millón de pesetas serían alrededor de 6.000 euros. Si gastaron 700.000 y entonces pues ponte, yo que sé, que fuera... No, sí, vale. Es que el otro me hizo mala conversión. Ahora mismo, o sea, ellos lo que gastaron fue 720.000 y lo que generaron en taquilla fue 800.000. Solo en taquilla, que está bien. Para ser tu primera película, generas un balance positivo, pues está bien. Cubre los gastos y aún genera 100.000 euros más. Claro, esto en España está bien, pero en Estados Unidos sería un auténtico fracaso. Es la diferencia. Sí, bueno, también la película tuvo bastante éxito en el videoclub y de hecho le produjeron otra, o sea que el hombre, y luego ha acabado trabajando en América, o sea que el hombre pues, lo que pasa es que en esta película no le conocía nadie y fue un poco el boca a boca. Yo la vi en su día porque alguien me dijo, tipo amigos Phantom tenemos todos, no solo en el podcast, que me dijo, tienes que ver esta película porque tal y cual, y entonces te la alquilas y la ves y tal, y ya a raíz de ahí el tío tuvo más éxito y hizo más películas, pero sin esta película el hombre no habría tenido carrera, porque es la que lo despertó, digamos, lo presentó al mundo. En el cine quizá no, pero yo creo que en el videoclub sí, porque tiene cosas, tú lo has comentado un poco, el profesor este que sale poco al principio. Claro, esa escena, la de cuando se lo encuentra la chica en el aula esta que ha visto la película, pues claro, lo voy a desvelar un poco, es que despierta tu interés. O sea, se ha muerto viendo que sí, que a uno de 20, 30 años, incluso 40, pues a lo mejor no le pasa, pero que es el hombre mayor, que tendrá el corazón tal, todo lo que tú quieras, pero que se ha muerto viendo una película. ¿Qué tenía esa película? O sea, eso ya en sí despierta un morbo, y además lo maneja muy bien porque al principio no te pone la película, sino que ella misma tiene miedo y solo escuchas el sonido, y ya eso te da más morbo todavía que si te la hubiera puesto del tirón. Esto es lo que lo ha matado,
un tío pegándole a una chica y cortándola en cachitos. Sí, pero bueno, a mí me deja también la duda de si esa muerte no es porque el señor le haya dado un infarto viendo la película, a lo mejor alguien tuvo algo que ver. A mí me generó la duda también al principio, eso está bien, eso está bien. Y es verdad que la película, la Snap Movie esa, pues tarda en verse y aparte se ve un trozo pequeño porque, bueno, para dejar el suspense en el aire. Yo creo que es una de estas películas que, aunque no sea enormemente brillante en su ejecución, pues tiene un montón de ideas muy interesantes y aparte de ser la ópera prima de uno de los mejores directores que hay en España hoy en día, al menos uno de los más conocidos, pues que se vuelve doblemente interesante, porque es una especie de obra que te puede generar muchísimo debate por todos los temas que tiene presentes. Es como un poco Videodrome, ¿no? O Scream, o sea, pues son películas que a mí me gustan mucho, pero yo entiendo a gente que les parezca pues que tiene estos defectos o los otros y que les parezcan que no son muy allá, pero independientemente de que te guste mucho o no, se presentan 4, 5, 6 temas centrales que es que tienes para reflexionar todo lo que quieras. O sea, sobre Scream puedes escribir varias tesis doctorales y sobre Videodrome ya ni te cuento. Con Marshall McLuhan y pues escribir 10 libros si quieres o 20. Entonces es un poco eso, que se vuelve un poco una película de culto quizá, ¿no? Aparte pues que te vende, la propia película en sí ya te vende el tema del VHS, las carátulas, de conservar esto y lo otro y un poco que eso que genera el propio envoltorio ya de la película. Y yo puestos ahora a darle una valoración final, yo la recomiendo obviamente porque es la primera película de un muy buen uno de los mejores directores que tenemos, un director interesante, la verdad, por ciertas otras películas que hizo, como Ágora, ¿no? Como Los Otros, creo que también hizo. Esta americana que sale Ethan Hawke, ¿cómo era? Regresión, ¿o cómo se llama? Sobre la secta esta rara. Obviamente tiene más, ahora mismo no me acuerdo de todas. Y que presenta esos temas que estaban tan en boga en los 90, bebe de la estética, es una película que estéticamente se puede decir que es americana, tiene un guión que se desarrolla de una manera también trepidante, rápida, no hay tiempo para la pausa, entonces también es una forma más americana de hacer cine, pero en España y con actores españoles, una buena mezcla. Lleva bien el suspense, maneja bien la dificultad de saber quién está detrás de todo, realiza esa crítica contra ese tipo de productos que se venden en televisión, lo enlaza todo con un mundo más intelectual, más culto, y creo que la banda sonora también la realiza bastante bien, y bueno, los actores con los que cuenta también lo hacen de una manera bastante potente, voy a decirlo así, y yo creo que se puede quedar con un 8. Obviamente no es una película redonda ni perfecta, pero podría incluso tener una segunda parte si nos quedamos en el final, pero quizás mejor no hacerla porque puede generaros un mal recuerdo. Un 8, venga, sí, yo le dejo un 8. Bueno, yo le daría un poquito más, quizás un 8,5, porque creo que para ser su primera película es una película bastante redonda, porque la historia te mantiene pues interesado durante toda la película, tiene un buen ritmo y tal, y luego aparte por lo que ha significado quizás en el cine español posterior, porque sin Amenábar probablemente no tendríamos al del Orfanato, al Jaume Balagueró y a otros muchos directores que han hecho películas muy interesantes gracias a que, yo no digo tienen su talento y todo eso, no estoy diciendo nada de eso, pero sí es verdad que este hombre abrió las puertas en una época que parecía que las películas españolas, que algunas eran muy buenas, pero que solo se podían hacer de una determinada manera, y esto se tiene que hacer así porque casi como lo que te diría tu abuela, porque se ha hecho siempre así. No, hombre, no. Se pueden hacer las películas de otra forma, más dinámicas, más entretenidas, y no pierdes el alma y tal. Un poco lo hemos hablado, lo que decía el profesor. Hay que darle también un poquito al público. Arte, sí, pero también un poquito lo que quiero decirte. O sea, si te has comido ya toda la comida, pues dale al chiquillo un postre también, no le digas, y ahora venga, a acostarse, quiero decirte, pues un poco eso. Entonces, por todo esto y por ese primer bocado de Amenábar, pues sí, yo le doy un 8,5 y se la recomiendo a todo el mundo, porque además, incluso alguien que la vea de hoy en día, que no la haya visto antes, te lleva a otra época, porque claro,
Vale que cuando hablamos de los 90 no estamos hablando del siglo XIX y todo eso, evidentemente, pero que ya han pasado pues unas décadas, quiero decirte, que es otra época, que son otras formas de hacer las cosas. Entonces, pues con sus VHS, con su tal, pues también tiene ese encanto de viajar a una época cercana, pero diferente, porque si hoy se hubiera hecho esta película, pues no habría VHS, habría otras cosas. Entonces, pues, aparte de por todo lo que hemos dicho, por ese encanto de viajar a otras épocas, aunque cercanas, también, y porque creo que el cine de Amenábar tiene algo interesante. Sí, seguro, pues sí. Pues muchas gracias por este rato y nos vemos en la próxima. Saludos.